Hola, somos el grupo 3. Y hoy hablaremos sobre farmacología en el tracto digestivo y de aquí mandarle un saludo al ingeniero Omar Sivas Robles. Hoy hablaremos de constipantes, antiácidos, fármacos que actúan en la boca, el esófago, los proventrículos y el estómago. También sobre farmacología del vómito, fármacos para el tratamiento de las úlceras y el control de la acidez gástrica. Los moduladores de la motilidad gástrica, fármacos que actúan en el intestino, hígado y páncreas, y fármacos que incrementan la motilidad gástrica. Hola, soy Milagros y le explicaría sobre constipantes. Son drogas que disminuyen la frecuencia de las deposiciones de las diarreas. Actualmente tienen indicaciones en cuadros de diarrea de diferentes orígenes. Los grupos más importantes son los opiáceos y los no opiáceos. Los opiáceos son frecuentemente usados. Tenemos a la morfina, que fue el primer opiáceo utilizado como antidiarreico. El difenoxilato, que es un antidiarreico, puede tener efectos sobre el sistema nervioso central. Tenemos a la loperamida, antisecretoria contra la toxina colérica y sobre algunas toxinas de E. coli. Los no opiáceos, tenemos a los absorbentes. Tienen la propiedad de acumular moléculas. Dos grandes ejemplos son el carbón activado y el coalín. Esto se utiliza en el tratamiento de intoxicaciones. Al compuesto de bismuto tienen un efecto protector de la mucosa, antisecretor, antiinflamatorio. El bismuto tiene efecto antibacteriano. Hola, soy Zarela. Continuando con el video, hablaremos sobre los fármacos que actúan en la boca, el esófago, los proventrículos y el estómago, ya que el tracto gastrointestinal es una importante vía de administración de medicamentos. Lo primero, hablaremos sobre estimulantes del apetito. Dentro de ellas tenemos las vitaminas del grupo B12, que son estimulantes del apetito. Luego los glucocorticoides, que también son estimulantes de la ingestión de alimentos. Luego las benzodiazepinas, dentro de ellas tenemos el diazepam y el oxazepam. Los antagonistas receptores del HT5 en dosis altas aumentan la ingesta de alimento. Y finalmente tenemos las sustancias amargas, que se encuentran la genciana y la nuez vómica, que son estimulantes de la salivación y dan buen resultado en los rumiantes. En segundo lugar, hablamos de la farmacología del vómito. El vómito se induce farmacológicamente con la finalidad de vaciar la porción anterior del tracto digestivo. Entre ellos tenemos los eméticos y los antieméticos. Los eméticos son fármacos que inducen al vómito. Entre ellas podemos encontrar los opiáceos. Y en los antieméticos tenemos dos grandes grupos, que son los antieméticos de acción central y los antieméticos de acción periférica. En primero, los antieméticos de acción central se encuentran los fármacos antagonistas dopaminérgicos, que dentro de ellas se encuentran las benzamidas, que son antieméticos importantes, que tienen efectos secundarios, cambio de comportamiento, nerviosismo, temblores y dolor abdominal. Y luego tenemos las fenotiacinas, que también son antieméticos de amplio espectro, que tienen como efectos secundarios la sedación e hipotensión. Y finalmente los butirofenos, que son antieméticos de amplio espectro. Y los fármacos antagonistas de receptores de la histamina, en este grupo se incluyen las difenhidramina, los del dimenhidrinato, la prometacina, que son bloqueadores de la histamina. Y luego los fármacos a los receptores de la acetilcolina. Dentro de ellas tenemos la atropina, la copolamina y sopramida, atraviesan la barrera hematoencefálica. Y finalmente los fármacos antagonistas de los receptores 5H3, que es la serotonina, que son bloqueadores al vómito. Y en el grupo de los antieméticos de acción periférica son fármacos que afectan la motilidad gastrointestinal. Dentro de ellas se encuentran los antimuscarínicos y los procinéticos. Hola, soy Carolina. Les voy a explicar sobre los fármacos para el tratamiento de las úlceras y el control de la acidez gástrica. Los antagonistas del receptor H2.
Un ejemplo claro sería la cimetidina y la ranitidina. Los inhibidores de la bomba de protones. La familia de los benzimidazoles constituye un grupo de inhibidores específicos de la bomba de protones. El fármaco representativo de este grupo es el omeprazol. También tenemos a los protectores de la mucosa gástrica. La barrera mucosa gastrointestinal se puede alterar por diversos factores, como una infección por Helicobacterium pylori. Con la denominación de protectores de la mucosa gástrica se engloban los compuestos de bismuto y el sulcralfato. El sulfacrato crea un efecto protector uniéndose a la mucosa ulcerada con tal avidez que es difícil retirarlo de allí. También tenemos a los compuestos de bismuto. Dentro de los complejos de bismuto se engloba el subcristrato coloidal del bismuto, que es una sal compleja de bismuto de ácido cítrico. Los antiácidos, los más comunes son las bases de aluminio, magnesio o calcio. Moduladores de la motilidad gástrica. Fármacos procinéticos. Tenemos a las benzamidas y los derivados del benzimidazol. Dentro de las benzamidas están metaclopramida y la cipramida. Derivados del benzimidazol tenemos las domperidonas. También tenemos a los fármacos agonistas colinérgicos y la motilina y sus análogos. También los fármacos que actúan en el sistema digestivo en rumiantes. Tratamientos de los trastornos digestivos en rumiantes. Está la obstrucción esofágica, el timpanismo, la toxicidad por amoníaco, los acidosis ruminal y la atonía ruminal simple. Hola, soy Jorge. Prosiguiendo con el video, les hablaré de fármacos que actúan en el intestino, hígado y páncreas, que a su vez se va a dividir en fármacos que incrementan la motilidad gastrointestinal. Dentro de este grupo de fármacos tenemos laxantes formadores de la masa fecal. En este grupo de fármacos, llamados también laxantes de volumen, está constituido por un gran número de compuestos que son celulosa, carboximetilcelulosa, metilcelulosa, agar y frutos, que en total son polímeros polisacáridos de naturaleza hidrófila. El siguiente va a ser laxantes ablandadores de la masa fecal. En este grupo de laxantes, llamados también laxantes lubricantes, no se absorben y lubrican la masa fecal, lo que facilita su expulsión, como por ejemplo la parafina líquida, conocida también como vaselina líquida. Siguiente es laxantes irritantes. Estos laxantes interfieren en la función normal de absorción del intestino delgado y el colon, convirtiéndose en una función secretora. Y finalmente tenemos laxantes osmóticos, que a su vez se van a subdividir en laxantes osmóticos salinos. Dentro de este grupo tenemos el sal de Epsom, leche de magnesio, el citrato de magnesio, tartrato de sodio. En caso de sobredosis pueden provocar diarreas. Y el otro es laxantes osmóticos azucarados. Estos son azúcares, alcoholes, manitol y el sorbitol y la lactulosa. Luego tenemos fármacos que incrementan la motilidad gastrointestinal sin efecto purgante. Estos fármacos se utilizan en casos de trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal. Dentro de este grupo de fármacos tenemos la domperidona. Este fármaco es una butirofenona con actividad procinética y antiemética, donde no penetra bien en el sistema nervioso central, por lo que causa poco efecto extrapiramidales. El siguiente va a ser el metaclopramida. Este fármaco es un derivado del benzimidazol, antagonista de la dopamina, que sensibiliza el músculo liso intestinal. El siguiente va a ser el cisaprida. Este fármaco aumenta la secreción en el intestino. Y finalmente hablaremos de fármacos utilizados en el tratamiento de las diarreas. Dentro de este grupo tenemos los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, que a su vez se va a subdividir en anticolinergéticos y agonistas opiáceos. Los anticolinergéticos tienen poco o ningún valor en el tratamiento de la diarrea aguda, y los agonistas opiáceos afectan la función gastrointestinal con acciones centrales y periféricas. El siguiente va a ser absorbentes y protectores. Se utiliza frecuentemente para tratar las diarreas. Y finalmente tenemos fármacos que modifican en el transporte hidroelectrolítico. Hola, soy Juan Daniel
continuando con el video, tomaremos como referencia una revista científica, la cual habla sobre los endoparásitos del tracto digestivo y su control farmacoterapéutico en alpacas y llamas en Europa. Los endoparásitos son un problema de salud importante en camellos americanos, dando como resultado enfermedades clínicas graves y por consecuencia pérdidas económicas. En el trabajo se identificó parásitos gastrointestinales en alpacas y llamas, como nemátodos, céstodes y protozoos. Las infecciones son muy comunes por nemátodos gastrointestinales en camellos americanos, como la Graphinema aucheniae, el Spiclopterachia peruviana y la Lamanema chavesi. Y esta última es de gran preocupación en América del Sur, ya que ataca principalmente a las crías. Independientemente por su gravedad, las infecciones por nemátodos pueden abrir paso a enfermedades secundarias, tales como la clostridiosis. De estas enfermedades, los signos clínicos son muy inespecíficos, como la emación, el retraso de crecimiento, la anorexia y la anemia. Se habla también que la infección por Trichuris spp pueden conducir a una anemia severa. En la tabla número 1 habla sobre el tratamiento contra los nemátodos en los camellos americanos. Se aplicó ivermectina a una cierta cantidad de animales con una dosis de 0.2 vía subcutánea a una llama y alpaca, y la cual no se realizó un estudio farmacocinético y se encontró un 100% en el recuento de huevos fecales. Eso quiere decir que no tuvo efecto. En la aplicación de ivermectina se encontraron niveles plasmáticos máximos después de la inyección vía subcutánea en llamas y alpacas. Cabe señalar que los niveles bajos de drogas podrían tener importantes implicaciones en el desarrollo de la resistencia antihemolítica. En el trabajo con los datos obtenidos con ivermectina se sugiere que se requiera mayor dosis de ivermectina. En la doramectina se utilizó una dosis de 0.5 por vía subcutánea e intravenosa en una llama, y se realizó también un estudio farmacocinético donde sí tuvo efecto, ya que no se encontraron un porcentaje en el recuento de huevos fecales. También en otra dosis de 0.5 por vía topical a una llama, también realizándose un estudio farmacocinético. De igual manera no se encontraron porcentajes en el recuento de huevos fecales. Y también a manera de comentario, que dicen que el uso de la ivermectina por vía intravenosa no es recomendable. El tratamiento contra tremátodes en camélidos. En caso de Europa Central, especialmente Suiza, Alemania y Austria, la dicrococeliasis es una de la mayoría de las infecciones parasitarias devastadoras en los camélidos. En esta tabla observaremos que el triclavendazol y el praziquantel, según los estudios realizados por el rango de tasa de dosis, sí son eficaces, ya que después de haber realizado la dosis, a los 10 a 60 días se hizo un conteo de huevos y no se encontraron. En el caso del tratamiento contra céstodes en camélidos sudamericanos, una de las infecciones que se ha reportado principalmente en América del Sur es el quiste hidatídico. En esta tabla observaremos que el praziquantel es la elección de céstodes contra camélidos sudamericanos. Según esta tabla podemos ver que no hay estudios eficaces. En cambio en esta de los tremátodos sí hay, es el caso del praziquantel. Esto puede ser que los tratamientos contra los fármacos estén generando resistencia, pero eso está en estudio en caso de camélidos. En esta otra tabla que habla sobre los protozoos intestinales, como son las principales, las eimerias, las yardias y el Cryptosporidium en camélidos, observaremos que
El tratamiento para Giardia es el fenbendazol, ya que según un estudio realizado, aplicado una dosis al día de 1 a 3 días en caso de alpacas o llamas vía administración oral es eficaz contra camélidos. Esto según el autor Zebra. Hay otras como el toltrazuril y el ponazuril que se puede utilizar en camélidos afectados por eimerias. En caso del toltrazuril es de uso general. El toltrazuril es de uso general en otras especies también. Como conclusión de estas tablas, de estos tratamientos realizados, podemos llegar en acuerdo que aún están en estudio la mayoría de estos fármacos, ya que uno de estos genera resistencia al encontrar huevo después de la aplicación de la dosis. En conclusión final, podemos llegar en acuerdo que hay que tomar en cuenta estrategias de manejos para cada rebaño y minimizar la aparición de resistencia a los antiparasitarios. Como bien se mencionó anteriormente que la aplicación de sobredosis genera resistencia a parásitos. Es una necesidad de más estudios científicos sobre las tasas de dosis adecuadas y usos de fármacos antihelmínticos en camélidos. Hay que también hacer de conocer a los productores, hay que también una conciencia de la aplicación de la dosis en las diferentes especies. Y eso fue todo, chicos, gracias por haber visto el video, no olviden dejar sus comentarios o preguntas. Y ¡Feliz Navidad!